Hello, good morning students. Buenos días estudiantes de octavo grado. Estamos en la fase 3, ahora en la semana 13, ¿verdad? Espero de que estén desarrollando sus tareas de la mejor forma posible y de que estén sanitos en sus casas y que todo les esté yendo de maravilla en clase, ¿verdad? Estamos en la unidad 5, Party Time, tiempo de fiesta o fiestas, ¿verdad? Tenemos el contenido de esta semana es Future Plans with be plus going to. ¿Qué quiere decir esto en español? Planes a futuro con la estructura be plus going to. ¿Ok? Vamos a hablar sobre planes a futuro. Cosas que uno se imagina que va a hacer en un tiempo futuro. ¿Ok? Y nos movemos a la actividad 1.1 que dice: lee cuidadosamente sobre el uso de be más going to para hablar de planes futuros, así que presten atención a esta parte más que todo, plans and intentions, justamente a esto, porque esto puede venirles en un examen, ya que es fundamental en este tema. ¿Ok? Dice: be going to is used to talk about plans and intentions, usually when the decision has already been made. ¿Qué quiere decir esto en español? Dice que be going to se utiliza para hablar sobre planes e intenciones, usualmente cuando la decisión ha sido tomada con mucho tiempo de anterioridad, ¿ok? No es que usted se puso a decir, yo hoy voy a hacer tamales así de repente. No, esto es algo que usted ha venido planeando con tiempo, ¿ok? No es un tema de un día para otro, es algo que usted ha venido planeando, no es algo espontáneo, ¿ok? Es algo de lo que se ha venido pensando con anterioridad. Y tenemos los siguientes ejemplos, ¿verdad? Tenemos el primer ejemplo que dice: Emma is going to share an apartment with her friends. Dice: Emma va a compartir su apartamento con sus amigos. ¿Cómo encontramos el going to aquí? ¿Vale? Tenemos Emma es la persona, ¿verdad? Be, si se acuerdan, en las primeras partes que le estaba aplicando, la estructura que vamos a estudiar se llama be más going to. Aquí necesito que ustedes recuerden cuál era el verbo to be, cómo se conjugaba. Por ejemplo, Emma es equivalente como que digamos she. ¿Con qué parte del verbo to be utilizábamos she, que significa ella? Utilizábamos is. Entonces, is en la estructura viene siendo el verbo to be, ¿verdad? Del verbo to be. Y después tenemos going to. Going to va seguido, ¿ok? ¿Y qué significa? Emma va a compartir su apartamento con sus amigos. O sea que está hablando de un plan a futuro que va a suceder, ¿ok? Después tenemos el siguiente ejemplo, que es sobre Pedro. Dice: Pedro is going to study his English lesson online, dice. Y tenemos ahí para encontrar fácilmente la estructura. Por ejemplo, Pedro es la persona que está desarrollando la acción, ¿verdad? ¿Dónde está el verbo to be ahí? Es is, ¿verdad? Y la otra parte de la estructura de lo que estamos estudiando es going to. ¿Qué significa going to? Que va a hacer algo. O es algo que va a ser a futuro. ¿Ok? Dice: Pedro is going to study his English lesson online. Pedro va a estudiar su lección de inglés en línea. ¿Ok? Y no es algo que dijo, voy a estudiar ahorita. No, es algo que ya tenía pensado él, Pedro. Y después tenemos una oración como en primera persona. ¿Ok? Que dice: I am going to watch a soccer match on TV. Aquí cabe aclarar algo, ¿verdad? Si se fijan, ahí está contractado I am. Porque si se acuerdan, para decir yo, decimos I. ¿Ok? Para decir yo estoy haciendo algo o yo haré algo, utilizamos am. Que es la otra parte de cómo cómo nosotros conjugamos el verbo to be, que sería am. I am going to watch
a soccer match on TV, que es equivalente como que digamos en español de yo voy a ver un juego de fútbol en la televisión. Hasta ahí, ¿verdad? Y después tenemos las formas de pregunta. ¿Cómo podemos preguntar usando going to? Podemos decir, what are you going to do next weekend? ¿Qué es lo que le estamos preguntando ahí? ¿Qué vas a hacer el próximo fin de semana? O tenemos la otra forma que es, are you going to visit your relatives? ¿Vas a visitar a tus parientes? Si se fijan, no cambia mucho la forma en cómo decimos algo afirmativo a cómo lo hacemos pregunta. Si se fijan, si le damos vuelta a la última oración es you are going to visit your relatives. ¿Qué le estamos diciendo ahí? Tú vas a visitar a tus parientes, se lo estamos afirmando. Eso lo va a hacer. Pero si ya le damos la vuelta y decimos are you going to visit your relatives? Ahí les estamos diciendo ¿vas a visitar a tus parientes? Ya cambia totalmente el sentido de la oración, ¿verdad? Y de ahí tenemos 1.2 presentation, dice. Revisa cuidadosamente la estructura que se utiliza para hablar de planes futuros utilizando be plus going to plus verb. Esta es la estructura. El verbo to be, ¿cómo se dividía? Teníamos am, is y are. Esas son las tres formas del verbo to be que vamos a utilizar para hacer uso de going to y un verbo en su forma base. ¿La forma base cuál es? Por ejemplo, el verbo correr, ¿cómo es en inglés? Es run, ¿verdad? Correr. Ahí no está conjugado, simplemente es correr. ¿Ok? Run. Así justamente vamos a utilizar el verbo sin conjugarlo. El verbo en su forma base. ¿Ok? Y esto es lo que les estaba explicando hace un momento, miren. Aquí está una estructura, ¿ve? Affirmative form, de forma afirmativa, dice. Observa la estructura de las oraciones con el auxiliar y para futuro, con el auxiliary para futuro going to. Tenemos ahí cómo se va a dividir la estructura. Tenemos primero subject, be, que se refiere al verbo to be. Después va going to. Y ahí está el infinitive verb, lo que les estaba diciendo. Infinitive verb es la forma base del verbo, que no está conjugado. Y ahí complement, el complemento de la oración. ¿Ok? Pero con que solo lleve el infinitive verb, ya se entiende la oración, ya tiene sentido. ¿Ok? Ya podemos expresar un mensaje o podemos comunicar algo. ¿Ok? ¿Cómo va entonces la estructura para una oración afirmativa? Tenemos que utilizar sujeto, verbo to be, going to, y el infinitive verb. Ya en un ejemplo de oración, ¿cómo quedaría? Por ejemplo, la primera es I, es el sujeto. Yo, en la forma del verbo to be que utilizamos es am. Yo voy, going to, a play, el infinitive verb, que es yo voy a jugar. Hasta ahí. Y la oración tiene sentido. Si ya le agregamos complemento es tennis tomorrow. ¿Cómo queda entonces la oración completa? Yo voy a jugar tenis mañana. ¿Ok? Y así sucesivamente. Aquí les recomiendo que copien los primeros 3 ejemplos nada más. ¿Ok? Porque ustedes saben cómo se utilizan ya los subjects, ¿verdad? O los pronouns que hemos visto en clases anteriores. ¿Cuáles son los pronouns? I, you, he, she, we y they, ¿verdad? Esos son. Y las formas del verbo to be solo son esas. Am, are, is. Esas son las formas del verbo. Y recuerden que I va con am. You va con are. Lo que es he, she se utiliza con is, ¿verdad? We lo utilizamos con are. Y they lo utilizamos con are. Recuerden eso. Después va going to y el verbo infinitivo. Tenemos ahí. Por ejemplo, si vemos la tercera oración que es he is going to get married. Que ya estamos diciendo ahí. Él se va a casar. ¿Ok? Él va a contraer matrimonio. ¿Ok? Pero si le agregamos el complemento es he is going to get married in September. Él se va a casar en septiembre. ¿Ok? Ya tienen una oración utilizando el going to. Pero, ¿cómo hacemos la forma negativa? Ok, ya vamos a llegar a eso. Pero primero tenemos que centrarnos en cómo formar una pregunta. Question form, dice.
Esto está en inglés, dice. As with all verbs that use the verb be, change the subject and the form of the verb to make questions. Dice, presta atención de cómo utilizando la información de la parte anterior, affirmative form, cambiaremos a la forma interrogativa, perdón. Ok. ¿Cómo se cambia entonces? Es lo que les estaba explicando hace un momento. De cómo podíamos formular en pregunta utilizando el going to. ¿Qué les dije que íbamos a hacer? Le íbamos a dar vuelta al verbo to be, le íbamos a poner primero y el subject de segundo. ¿Cómo entonces? Por ejemplo, la primera oración que vimos, ¿cómo se quedaría en pregunta? Sería am I play? Voy a jugar. Pero esta pregunta no es muy común, ¿verdad? Como que nosotros nos la hagamos a nosotros mismos, ¿verdad? Mejor pongamos en práctica la tercera que les expliqué, la de la persona que se va a casar. Por ejemplo, tenemos he is going to get married. Él se va a casar, ¿verdad? ¿Cómo la podemos cambiar? Podemos decir is he going to get married? ¿Qué hicimos ahí? Le dimos vuelta al verbo to be por el sujeto. ¿Qué hicimos? Dijimos primero is he going to get married? ¿Se va a casar él? Y ya le agregamos el complemento en septiembre, ¿verdad? Pero hasta ahí les expliqué que sin el complemento todavía puede tener sentido la oración, ¿verdad? Entonces, para hacer una pregunta con el going to, simplemente le van a dar la vuelta al verbo to be y van a poner el sujeto de segundo, ¿ok? Y ya tienen la forma en forma de pregunta, cómo preguntar usando going to. Después tenemos cómo responder a las preguntas. Por ejemplo, dijimos, is he going to get married? ¿Él se va a casar? ¿Cómo podemos responder a eso? Podemos decir, si se va a casar, podemos decir, yes, he is. Sí, él se va a casar. Le estamos diciendo básicamente ahí. Pero si no es el caso, si es negativo, no se va a casar, ¿cómo sería? No, he isn't. He's not. ¿Cómo sería entonces? No, él no se va a casar. No, he's not. He isn't. ¿Ok? Ok, espero que lo vayan tomando ahí. Lo que sí les recomiendo, de las preguntas aquí, de las affirmative form, les dije que copiaron las primeras tres. I, you, he. Donde se están utilizando los tres pronombres. I, you, he, ¿verdad? Con su respectiva oración. Pero para las respuestas, tanto afirmativas como negativas, que aquí están, esto sí necesito que lo copien todo. Porque es la forma de cómo responder a la pregunta, ¿verdad? Ok. Si a nosotros nos hicieran la pregunta, ¿Are you going to play tennis? ¿Vas a jugar tenis? ¿Cómo ustedes responderían? Si no van a jugar, ¿cómo sería? Dirían, no, I am not. I am not. No, yo no voy a jugar. Y así sucesivamente ustedes ya pueden ir respondiendo todas las preguntas que les vayan haciendo, ¿verdad? Así que lo que van a copiar completo es affirmative answers, este cuadrito de yes, con todos estos complementos, y la de negativa, que es no, está option A y option B. Ahí están los ejemplos, ¿verdad? ¿Ok? Y después tenemos negative form. Dice, presta atención a la estructura de las oraciones que utilizan going to en forma negativa. Ok. Ya dijimos cómo hacer oraciones en afirmativo y cómo hacer las preguntas. Pero ¿cómo podemos hacer oraciones negativas usando going to? Pues muy fácil. Vamos a tomar el ejemplo el tercer ejemplo, que es he is, solo agregamos not going to get married. El mismo ejemplo, si se fijan, ¿verdad? ¿Y qué estamos diciendo ahí directamente? Que él no se va a casar. He is not going to get married. Lo único que agregamos ahí fue not, y ya la oración es negativa, ¿verdad? ¿Ok? Lo único que van a anteponer, recuerden que si la oración la van a hacer negativa, después del verbo to be ustedes van a agregar not, después el going to y después el verbo base que les dije, un verbo sin conjugar, ¿verdad? ¿Ok? Y tenemos aquí una nota, una pequeña explicación, dice, en algunas oraciones se puede omitir el complemento, es lo que les he explicado a ustedes.
A veces una oración no es necesario que tenga complemento. Si lo que queremos expresar es algo breve, rápido, no es necesario que utilicemos complemento. Simplemente con el verbo ya se puede entender. ¿Ok? Y después tenemos 1.3 practice, dice, completa el siguiente ejercicio utilizando be plus going to y el respectivo verbo en paréntesis. Sigue el ejemplo a continuación, dice. Example, dice. Tenemos el siguiente ejemplo, ¿verdad? Tenemos she, a present for her mother. Tenemos ella, un regalo para su madre. Entre paréntesis está to buy, el verbo comprar. Ok. Tenemos she. Les dije que she era el sujeto de la persona. Con she, ¿qué parte del verbo tuvimos a utilizar? Vamos a utilizar is. Recuerden. His sería entonces she is. ¿Qué va después? Como la oración es positiva o afirmativa, ¿cómo va a ser? Sería she's going to buy a present for her mother. Ella va a comprar un regalo para su madre. ¿Ok? ¿Se entiende? Y ahí tenemos la respuesta también. Dice, she's going to buy a present for her mother or she's going to buy a present for her mother. ¿Ok? Y significan lo mismo. ¿Ok? Y luego ustedes van a responder estas 10 preguntas, 10 oraciones, las van a complementar ustedes. Y si se fijan, aquí deben prestar atención al pronombre o el sujeto que está desenvolviendo la acción de la oración. Por ejemplo, tenemos he. Después de he, siguiendo la estructura que está aquí, he, permítanme. Tenemos he, siguiendo la estructura que vimos aquí en las affirmative. ¿Cómo va estructurado? Primero va el subject, que es he. Después el verbo to be, que es is, he is. Acuérdense que tiene que concordar eso. Después va going to y el verbo infinitivo. Solamente un verbo. Pero aquí ya se lo dan. Entonces tenemos la primera oración que es he is. Le agregamos is del verbo to be. Going to phone his friend. Esta es una expresión en inglés, ¿verdad? He's going to phone his friend. ¿Qué significa eso? Él va a llamar a su amigo. La segunda, ¿cuál sería? Es we. ¿Qué es we en español? Es nosotros, ¿verdad? ¿Cómo podemos formar la oración utilizando el be plus going to? Ok. Tenemos we. We tiene una parte específica con la cual se utiliza el verbo to be. ¿Cuál se utiliza? Tenemos am, are, is. ¿Cuál de los tres se utiliza? Se utiliza are, ¿verdad? Entonces sería we are. Después que va going to. Y tenemos el verbo ahí to play. Entonces, ¿cómo quedaría? We, el subject, el sujeto. Después va el verbo to be, are. Después va el going to play, que es el verbo que está ahí, que nos da la oración. Play a new computer game. Vamos, ¿y qué quiere decir en español? Significa vamos a jugar un juego de computadora nuevo. ¿Ok? Y así ustedes van a trabajar con las demás oraciones. Esto escrito en su cuaderno y lo traducen al español también. Las 10 oraciones. Y después dice la última actividad que es 1.4 production. Dice, escribe en tu cuaderno o computadora 10 ejemplos de actividades que realizarás la próxima semana. ¿Ok? Utilizando la estructura be plus going to. Aquí ustedes pueden hacer las 10 oraciones y no van a hablar sobre nadie más. Solamente de ustedes. Todas las oraciones van a ir entonces de I am going to y el verbo. Y le agregan complemento, si quieren, ¿verdad? O simplemente con el verbo están válidas, ¿ok? Pero todas las oraciones van a ir con la estructura I am going to. ¿Por qué? El sujeto es I, yo. La parte del verbo to be que vamos a utilizar es am, porque es la que va acorde. Después del verbo to be que va. Va going to. Entonces copian going to y le ponen el verbo de la actividad en la semana que van a hacer ustedes.
Recuerde que solo son 10, ¿ok? Espero que les haya quedado claro el desarrollo de esta guía. Si tienen alguna duda, por favor escríbanme, ya sea ni a Wendy o a mí, que vamos a responderle con mucho gusto. Por favor no se atrasen porque las reposiciones son difíciles después. Así que intenten trabajar de la mejor forma posible. Y siempre pregunten, no tengan miedo, no sean tímidos, porque para eso estamos, para ayudarles, ¿verdad? Así que les deseo un buen día y muchas gracias por la atención y por haber llegado hasta esta parte de la conferencia. Muchas gracias.